arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Y los últimos 5 años hemos vivido un periodo de apostasía sin precedencia que ha roto todos los récords. Una frialdad descomunal, una infidelidad entre los propios hermanos, un pleitero entre los mismos siervos, entre los mismos pastores, un espíritu de división como nunca antes se había dado. Todo eso son los síntomas del espíritu de apostasía. Este es el periodo de la iglesia Laodicea. Laodicea, la iglesia que proclamaba ser rica, la iglesia que proclamaba que todo lo tenía todo, la iglesia que proclamaba que era la dueña de la súper gigantesca visión, la iglesia que decía que no tenía necesidad de nada porque al fin y al cabo ellos eran los dueños de todo. Pero cuando el Señor se presenta a la iglesia Laodicea, le dice: tú dices que eres rica, que tienes finas vestiduras, que no tienes necesidad de nada, mas yo te digo que eres pobre, desventurada y miserable, y compra ropa para que no se descubra tu desnudez, y compra colirio para que veas. Tú que hablas de poderosas y gigantescas visiones, ¿cómo es que no puedes ver lo que está pasando en las noticias? ¿Cómo es que no puedes ver los sucesos que están pasando en el mundo? Son preguntas que a veces las tenemos para los grandes apóstoles modernistas de hoy en día, que hablan de tantas visiones, pero son tan ciegos que no pueden ver lo que está pasando en el mundo. Ese es el mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Laodicea. Apocalipsis capítulo 13, para que anoten y busquen en sus Biblias, y también lo pueden verificar al frente. Apocalipsis 13 y el versículo 11 en adelante. En esta mañana, Apocalipsis 13, 11 en adelante. Lo tiene ahí en su Biblia, y si no, lo tiene aquí de frente también. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de la espada y que vivió. Apocalipsis 13, 11 al 14. En esta mañana vamos a estar analizando punto por punto todo lo que tiene que ver en estos acontecimientos proféticos en cuanto a lo religioso. La Biblia nos dice que antes que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida en poder y en gran gloria, el mundo va a terminar siendo gobernado. Antes que Cristo se siente en poder y en gloria, va a ser gobernado por un corto periodo de tiempo, aproximadamente 7 años, por 2 personajes. Esos 2 personajes le conocemos en el ámbito cristiano como las 2 bestias. La bestia del falso profeta y la bestia del anticristo. Los 2 personajes van a ser 2 líderes. Esos 2 líderes tienen que ser de diferentes puntos de ángulo, pero al mismo tiempo los 2 vienen de la 4ª bestia espantosa y terrible en gran manera que profetizó el gran siervo Daniel. De esa 4ª bestia espantosa y terrible, la Biblia la identifica como la bestia de los 10 cuernos, conocido como Roma. Y ahí de Roma han de surgir estos 2 personajes. El uno, dice la Biblia, que se trata de un líder descendiente de las monarquías. Hoy en día, dentro de Europa Occidental, específicamente las primeras 10 naciones que dieron inicio a la Unión Europea, las 10 tienen 10 monarquías. Y de esas 10 monarquías, solo existe una monarquía que es católica. De esa monarquía católica se sospecha que debe de salir
el hombre que va a dirigir o que va a llevar a la peor desgracia a la humanidad, a la peor tragedia de la historia de la humanidad. Será ese joven príncipe, halagado, querido y amado por las multitudes. Ese príncipe, por supuesto, ya está en estos momentos. Y en algunas ocasiones he hablado de ese príncipe. Y tengo un tema que se llama los 7 sellos del Apocalipsis. Y en este tema hablo casi dedicadamente a hablar sobre el primer sello, sobre ese joven príncipe que mide 6 pies 6 pulgadas y que gobernará como el rey sexto de España. También cabe mencionar que a ese príncipe, por acuerdo unánime de la Unión Europea y de España, va a obtener el día que su padre muera, o en el momento que su padre muera y se convierta en rey, va a obtener el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, por cuanto será el último rey de España con todos los honores. Sí, es muy interesante, son datos muy interesantes, porque el anticristo va a obtener el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, por cuanto Satanás quiere usurpar el puesto del Señor Jesucristo. Y por eso es que usted ve en Apocalipsis 19 que Jesús viene con muchos títulos, y entre sus títulos viene Rey de Reyes y Señor de Señores, fiel y verdadero, como diciendo: solo yo soy el verdadero y el auténtico Rey de Reyes y Señor de Señores. El que ustedes han proclamado Salvador es un farsante y es un mentiroso. Por eso es que él va a usurpar esos títulos. Pero esta mañana no nos vamos a especificar tanto sobre ese joven príncipe. Ese podría ser el que está preparando el camino para el anticristo. Pero la otra bestia, la bestia del falso profeta. El falso profeta también sale de Roma. Salen de la cuarta bestia de los 10 cuernos, específicamente del poder religioso. En Europa solo existe un superpoder religioso que domina sobre los reyes de la tierra, como lo vamos a ver en esta mañana. Y allí la enorme importancia y el grandísimo interés de las multitudes de estar con los ojos muy abiertos a todo lo que ocurra allí en Roma, específicamente en el Vaticano, porque sí tiene que ver con todos los aspectos proféticos de las Sagradas Escrituras. Solo quiero aclarar que estos dos personajes, el anticristo y el falso profeta, ante el mundo son dos personas en actualidad amados, queridos y exaltados. Y en su época, en su momento, cuando sean manifestados públicamente como los líderes mundiales, van a ser idolatrados por las multitudes y la gente los va a admirar. Así como la juventud de hoy en día, todas las jovencitas, el 99% de la juventud que llega a conocer de cerca a este príncipe, algunas hasta se desmayan de ver la belleza, la educación, la personalidad de este príncipe. Así como la juventud, las jovencitas se desmayan por este príncipe, así las multitudes también sentirán un impacto de atracción al super líder religioso, y ambos grupos lo mirarán como algo extraordinario e impactante. Pero ante Dios, estas dos personas, Dios los ve totalmente diferente a como las jovencitas, a como las multitudes religiosas ven a estos líderes. Dios ve a estas dos personas como dos personas eminentemente abominables. Estas dos personas tienen que ser indiscutiblemente, tienen que ser dos personas tan abominables y tan horripilentes como para que estrenen el lago de fuego en vivo y en carne propia. Son las dos personas que se habla en la Biblia que bajarán en cuerpo y alma. Hoy en día los que mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza van al infierno, pero solo sus almas van al infierno. Su cuerpo es enterrado en una tumba, en un sepulcro, o es cremado, como el de Mariana Levy ayer, la actriz que murió en México. Pero el anticristo y el falso profeta tienen que ser tan abominables, pero tan abominables, que Dios los reserva en vivo, en cuerpo y alma, para que vayan a estrenar el terrible, el horripilante y espantoso lago de fuego. Entonces, dado que los dos son personajes importantes y dado que los dos salen de Roma, nos ha llamado enormemente la atención
en los últimos 26 años del último líder de los últimos líderes religiosos de Roma. Porque si ya sabemos que salen de ahí, entonces el falso profeta específicamente ha de salir del Vaticano. El Vaticano, que tiene una historia horrible y espantosa. No hay sistema religioso más horripilante en la historia que el Vaticano. Ni siquiera Babilonia con todas sus maldades registra tanta corrupción, tantos crímenes y tanta mentira como lo hace el Vaticano. Los crímenes, los asesinatos, las orgías, las violaciones, las cosas más horripilantes que se haya dado entre los líderes de todos los poderes, se encuentran en el Vaticano. El Vaticano, cuya basílica llamada San Pedro es considerada como la basílica, como el lugar más santo para las multitudes, para los gobernantes, para los líderes, para los reyes, para los príncipes y para las multitudes. Cuando usted va y algún día tiene el privilegio de ir a Roma y va a visitar la tumba, la capilla de San Pedro, la basílica de San Pedro, usted se dará cuenta que está pisando cada metro cuadrado, está pisando una tumba dentro de ese lugar. Eso quiere decir que es el lugar más abominable, porque la Biblia, en el Levítico, prohíbe terminantemente que se utilice un templo para enterrar a una persona, por cuanto abominación es a Jehová enterrar a una persona dentro de un lugar santo. Por lo tanto, o un templo, por lo tanto, el Vaticano y la Basílica de San Pedro, considerado el lugar más santo para las multitudes de católicos, es el lugar más abominable, porque cada metro cuadrado es la tumba de multitudes de cardenales y papas. Y algunos de esos papas fueron horripilantemente malvados, salvajes, crueles, despiadados y asesinos, y todo lo que usted le quiera decir, con todo respeto. Pero habría que ver los papas de la Inquisición, las barbaries, las crueldades que esos señores cometieron. Por eso, la atención de ponerle atención a lo que está pasando en Roma. Hace 27 años, Roma, el Vaticano, entró en una crisis sin precedencia. En esa ocasión, Roma estaba pasando una crisis a causa de un escándalo que le estaba sacando la prensa. La prensa estaba a punto, pero a punto de sacar los vínculos del Vaticano con la gran mafia siciliana. A causa de eso, el Vaticano se ve obligado en un cambio urgente de papa. Y en una manera sorprendente, Pablo VI muere repentinamente y en su lugar es nombrado un nuevo papa. Ese nuevo papa en octubre de 1978, llamado Juan Pablo I. Ese papa solo duraría 33 días. Hubieron muchas especulaciones, sobre todo el famosísimo libro escrito por ese gran escritor inglés que escribió el libro Un Papa Asesinado o En Nombre de Dios. El escritor e investigador demostró que Juan Pablo I no había muerto con muerte natural, sino que había sido asesinado. El escritor dijo que la razón que el Vaticano había asesinado a Juan Pablo I es porque Juan Pablo I había dicho dos cosas que el Vaticano no iba a tolerarlo en su primera entrevista cuando fue investido como papa. Lo primero que dijo Juan Pablo I fue que él sería el papa que diría toda la verdad al mundo entero. El Vaticano no iba a permitir que un papa estuviera dispuesto a decir toda la verdad. Segundo, en su entrevista, Juan Pablo I, en su primera entrevista, dijo que él sería el papa que iba a sacar todos los trapos sucios del Vaticano. Error. El Vaticano jamás iba a permitir que un papa estuviera dispuesto a sacar los trapos sucios del Vaticano. A partir de ese momento, los días de Juan Pablo I estaban contados. Sobre todo, de acuerdo a algo que vamos a ver más adelante, recuerde que los del Vaticano son súper supersticiosos. De acuerdo a eso, Juan Pablo I no podía sentarse en el sillón de San Pedro oficialmente, en una forma ceremonia solamente de ellos, que se lleva a cabo a los 33 días de haber sido nombrado papa, como va a pasar con este señor Benedicto. Si ese papa llega ese día, pasa algo grande que el Vaticano no lo puede permitir.
Y así es que Juan Pablo I muere a los 33 días, pero hora antes de llegarse a sentar en el sillón de San Pedro, que más adelante le voy a dar a revelar el misterio de eso. Y aparece muerto a las 6 de la mañana del día 33. Ese día, a las 8 de la mañana, Juan Pablo I se iba a sentar en el sillón de San Pedro e iba a ser investido como sumo pontífice. A la muerte prematura de Juan Pablo I vino un papa, el misterioso Papa Juan Pablo I. Vamos a ir viendo imagen. Para ello vamos a analizar este pasaje de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulos 17 y el versículo 8 nos habla de un misterio. Dice la siguiente palabra: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 17, 8. Eso es muy sumamente interesante, esta declaración, porque está hablando aquí la profecía que vendrá un líder religioso del Vaticano, que las multitudes de las multitudes seguirán a este hombre, que levantará las muchedumbres detrás de él, pero que esta bestia dice que está para subir y bajar al abismo. Quiere decir que viene con una misión. Un espíritu especial se apoderará de este líder religioso, preparará las multitudes cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, los dejará listos con el espíritu de idolatría, y después él bajará otra vez al abismo, es decir, morirá. Y el que viene después, que aquí es donde vamos a entrar en este misterio, viene con otra misión específicamente, pero específicamente con el mismo espíritu de él. Vamos a ver la siguiente imagen que estamos viendo. Se trata específicamente de este señor llamado Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, o conocido como Juan Pablo II. Este misterioso papa que pastoreó o fue papado 26 años, casi 27 años. Este misterioso hombre que por alguna razón no nos explicamos si Juan Pablo I muere porque estaba dispuesto a decir la verdad. Si Juan Pablo I muere porque estaba dispuesto a sacar todos los trapos sucios y por eso muere inmediatamente, entonces ¿quién fue Juan Pablo II que lo dejaron vivir 27 años casi? Entonces no es lo que el mundo cree que era. Fue el papa de las multitudes. Rompió los récords habidos y por haber. Nunca antes en la historia, oiga bien, nunca antes en la historia otro líder religioso había llegado a concentrar multitudes de multitudes como lo logró Juan Pablo II. La imagen que estamos viendo, una de las múltiples de imágenes que hay, vemos en esta que ahora cuando su muerte fue aclarada, esta fotografía fue aclarada. Fueron 7 millones de personas en Manila por 24 horas. 24 horas antes que él se presentara aquí, habían 7 millones de personas concentradas por más de 24 horas. Nunca jamás antes en la historia 7 millones de personas habían sido concentrados en un solo evento por más de 24 horas. Como vemos en la fotografía. Juan Pablo II fue un hombre que impactó. Y fue un hombre que logró impactar a todas las religiones. La misión de Juan Pablo II era traer un ecumenismo, es decir, preparar el corazón de una gran ramera religiosa a nivel mundial. Ese objetivo lo logró con un 10. Si tuviera que darle una calificación, le daría 10. Hizo que musulmanes cayeran de rodillas, hizo que los judíos cayeran de rodillas, hizo que los hinduistas cayeron de rodillas, e inclusive los más grandes destacados de nuestra iglesia evangélica, los más grandes encopetados de la iglesia evangélica. Como vamos a ver alguna sorpresa, hoy quisimos probar, pero lamentablemente el CD no nos respondió en la computadora. Traíamos una grabación, pero le vamos a dar la evidencia donde usted puede ir a buscar, donde queríamos ponerle 1 minuto de una entrevista que le están haciendo CNN a Benny Hinn, donde Benny Hinn está haciendo una declaración que para que los pelos se nos pongan de punta en estos momentos. Entonces, ¿quién era Juan Pablo II? Que logró que todititititita las religiones del mundo, inclusive
los propios evangélicos, cayeran de rodillas delante de él. ¿Acaso Juan Pablo II fue el hombre más santo del mundo? No. Fue el más grande idólatra que rompió toditititito los récords habidos y por haber. Santificó 481 santos. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy los católicos tienen que encender 481 velas más. Algunos de esos santos, como vamos a ver allí la ley de las beatificaciones y canonizaciones, vamos a ver algunos de esos santos que canonizó y que miles de católicos los están adorando como a dioses, algunos de ellos ni existieron y otros fueron criminales y asesinos, como el caso de la Santa Isabel II, que Juan Pablo la canonizó y que indiscutiblemente la Santa Isabel II, entre comillas, está en las mismas llamas del infierno. O como el famoso Papa Inocencio II, que también lo beatificó y lo llamó santo. Inocencio II murió porque era el más grande sodomista en esos días en el Vaticano. Murió infectado de tantas enfermedades venéreas ese Papa que menos de 12 horas de haber muerto, su cuerpo se infló y se hinchó y echaba un hedor tan horripilante que ni sus más allegados quisieron tocar el cuerpo. Inocencio II, el Papa, ni siquiera fue enterrado en la Basílica de San Pedro. Era tan vergonzoso lo que había hecho este Papa. Sin embargo, Juan Pablo II lo nombró santo. Y dejó preparado 1183 beatificaciones, que quiere decir que están a un solo paso de convertirse en santos, pero que ya están siendo adorados en diferentes partes del mundo como a dioses. Los historiadores dijeron hoy que este hombre rompió los récords de canonizaciones y beatificaciones de todititos los papas, sus predecesores, de todititos los predecesores de él juntos. Él los rompió los récords. No ha habido, y es imposible que a estas alturas exista otro papa más grande que Juan Pablo II en eso. Entonces, si eso es así, el que viene con una misión corta y específica. Y si eso es así, la venida de Jesús está muy cerca. Veamos algunas más imágenes. El Papa de los Milagros. Yo quiero aclarar esto en un tema que tengo que se llama apostasía con dirección al falso profeta, que es la segunda parte de este tema que tenemos, crisis en la Iglesia Católica. La primera parte más bien de este tema es muy fuerte, apostasía, muy fuerte. Lo hice hace 3 años y medio posiblemente. Y posiblemente me he ganado múltiples de críticas por ese mensaje que grabamos, apostasía con dirección al falso profeta. Porque en ese tema estuve denunciando muchas cosas que muchos de ustedes, nuestros hermanos evangélicos, caminan detrás de ellos. Y que yo dije, tener cuidado. Dejemos de andar buscando milagros. Déjese de andar siguiendo a los hombres hacedores de milagros. Si tú quieres un milagro de Dios, búscalo en tu iglesia, con tu pastor, en el púlpito. Allí está Dios. Las multitudes de pastores tienen múltiples de testimonios de milagros, de sanidades, de cánceres que han sido sanados dentro de la iglesia, en el púlpito. ¿Por qué tienes que ir a andar buscando a los hacedores de milagros? Tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que se levantarán en los últimos días múltiples de falsos profetas y harán prodigios y milagros. Y una de las características que tendrán los falsos profetas del Vaticano, o sea, el mero falso profeta, recuerde que este es otro misterio, van a ser 2 falsos profetas, uno que prepara el camino y el otro que viene exclusivamente ya para la desgracia. Entonces, si eso es así, si va a haber 2 precursores, entonces estos 2 precursores van a tener facultad de hacer milagros. Van a hacer milagros de acuerdo a la profecía de la Biblia y serán adorados e impactados por sus milagros. Indiscutiblemente, Juan Pablo II es el Papa que se le considera el hombre de los milagros en vida, antes de muerto, en vida. Por ejemplo, es notorio el famoso milagro que sucedió en el primer Congreso de la Juventud, cuando estaba este hombre en 1981, en ese Congreso de la multitud de 2 millones de jóvenes, cuando de momento Juan Pablo II sopló sobre las multitudes y las multitudes comenzaron a recibir, se cayeron multitudes de personas y 2, empezaron a recibir el espíritu de risa.
Y la gente se reía y se reía y se reía y se reía. Y a partir de eso, lo que la gente le llamó un milagro, empezó a surgir en múltiples movimientos en todo el mundo, sobre todo en movimientos carismáticos, el famoso espíritu de la risa. Más tarde viene también a aparecer ese famoso espíritu de risa dentro de la propia iglesia evangélica. Y aparecieron algunos prodigios extraños y raros que primero sucedieron dentro del movimiento de Juan Pablo II y después aparecieron en la iglesia, en algunas iglesias evangélicas y aún no budistas, como el caso del famoso aceite que sale de la mano o el famoso polvo de oro. Todos estos casos sucedieron primero dentro del movimiento carismático y dentro del movimiento de Juan Pablo II. Por eso es que le achacan a Juan Pablo II como el hacedor de muchos milagros. En esta manera, a Juan Pablo II hoy en día que acaba de morir, un hombre que dicen que fue tan extraordinario que hasta preparó su propia muerte. Los expertos decían, para eso se preparó Juan Pablo hasta en su propia muerte. Él sabía que iba a romper los récords aún en su propia muerte, y así lo fue. Rompió los récords en su propia muerte. 10.000 periodistas estuvieron destacados en la plaza de San Pedro por 3 semanas consecutivas. Nunca antes el mundo. Si usted quiere saber cómo va a ser la manifestación del anticristo y el falso profeta, regrese a lo que pasó en esas 3 semanas en el Vaticano. Todititito los ojos del mundo, ¿a dónde estuvieron puestos en esas 3 semanas? Todititito los ojos del mundo estuvieron puestos en el Vaticano. En vivo y a todo color 24 horas. Todas las demás noticias se cancelaron. Todititas las demás noticias se cancelaron. Todo el mundo estuvo. Ahí está. ¿Quiere saber cómo va a ser el anticristo? Ya está preparado. El mundo está preparado para verlo en vivo y a todo color. Ahora, en el Vaticano se está barajando rápidamente que si Juan Pablo fue extraordinario y todo, hay que convertirlo en santo lo rápido posible. El problema es que dicen los cardenales que no pueden esperar 5 años para beatificarlo, para hacer la beatificación y 5 años después convertirlo en santo. El Papa nuevo posiblemente podría cancelar todas esas cosas y convertirlo de la noche a la mañana en santo y hacer que las multitudes lo adoran. Para ello solo necesitan tener testimonio, 2 testimonios reales de sanidad. Y aquí están. Ya los tienen. Esto que estoy informando es lo que está saliendo, lo mismo ya en la página web del Vaticano. Lo que todo le estoy informando aquí en esta pantalla es lo que está saliendo en la misma página del Vaticano. Dice aquí, el Papa de los Milagros. Una de las curaciones más asombrosas que aparecen en dicho informe es el de un multimillonario estadounidense, no católico, que pidió por mediación de un amigo asistir a una misa privada del Papa en su residencia de descanso de Castel Gandolfo. Los hechos ocurrieron en el verano de 1998, cuando este hombre, aquejado de un tumor cerebral en fase terminal, logró estar presente en la Eucaristía y recibir la sagrada forma de manos del Papa. Días después, el secretario tuvo noticia de que el enfermo se había curado completamente en el curso de unas pocas horas. Otro milagro. Uno de ellos relató un cardenal, el cardenal Francesco Marchisano, de 75 años, quien participó en la elección del nuevo Papa. El lugar escogido por Marchisano fue durante la homilia de la misa en sufragio por el Papa. Según contó el prelado, después de haber sido operado de las carótidas, por un error de los cirujanos perdió completamente la voz. Juan Pablo II le visitó y le acarició, y tras estos cariñosos gestos, Marchisiano recuperó la voz. A estos casos se añaden el de una señora ciega que volvió a ver tras un leve contacto con el Papa, en el caso de un joven mexicano aquejado de un tumor cuando tenía 4 años y que en la visita del Papa a su país en 1990 recibió un beso del Papa durante la manifestación de recibimiento que le ofreció el pueblo mexicano. A los pocos días, el niño se recuperó de su grave enfermedad. Milagro documentado. Mi pregunta es, ¿entonces los falsos profetas también pueden hacer milagros? Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Jesús nos habló del falso profeta.
Jesús les dijo, San Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 23. Entonces, si alguno os dice, o dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mire qué dice, lean ustedes en voz alta la siguiente parte. ¿Qué dice? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a uno les escogido. ¿Qué es prodigio? ¿Qué es prodigio? Como aceite de la mano. ¿Qué beneficio saca alguien que esté chorreando aceite de la mano? ¿Qué es prodigio? ¿Como polvo de oro? ¿Es real? Si es real, entonces muchas iglesias ya fueran millonarias cuando ha caído polvo de oro en los supuestos eventos. Pero cuando termina, todo termina también. Entonces, ¿qué es eso? Prodigio. ¿Qué es prodigio? Cuando alguien recibe la risa, se ríe y se ríe y se ríe y se ríe, como la iglesia La Viña en Toronto, que yo fui por 3 semanas, en el 96, exclusivamente 97, para investigarla. La gente hasta se orinaba del espíritu de risa que recibía. Algunos aullaban como lobos, otros rugían como tigres, otros cantaban como gallos. ¿Qué es todo eso? Prodigios. Pablo también habló del peligro de los falsos profetas. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, y ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oiga bien lo que dice: el avenimiento de este impío, que es por obra de Satanás. A ver, ¿qué es lo que dice? Irá acompañado de, ¿qué dice? Irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Y falsos milagros. Y con todo, ¿qué dice? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La palabra iniquidad quiere decir mujer que vende su cuerpo. Es decir, ministros falsos que comercializan con los milagros de Dios. Que venden los milagros. A ver, ¿qué precios pagarás tú para que tu familia se salve? ¿Qué vas a pactar para que tu hija sea sanada del cáncer? ¿Cuánto dinero vas a poner tú para que tu ser querido vuelva a la iglesia? Ahora, estos tipos presentan testimonio de gente y de momento escuché decir, es que alguien sube el púlpito y dice, sí hermano, es que cuando yo pacté los $5,000, a los pocos días mi esposo se salvó. Es que cuando yo pacté los $3,000, a los pocos días fulano de tal se sanó. Y cuando ellos dan estos testimonios, aprovechan para comercializar más con los milagros de Dios. Esos son los misterios de iniquidad. Aprovechándose de los generosos milagros del Señor, ellos se aprovechan y comercializan como hijos que son de la gran prostituta, de la gran ramera. Decía, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Uno no se puede explicar cómo esta gente. Algunas veces yo veo la televisión y veo algunos personajes allí en la televisión. Personajes corruptos, adúlteros, que tienen sus propias amantes. Sin embargo, tienen una congregación llena, montones de gente siguiéndolo. Como dice el apóstol San Pablo, que llevarán cautivas a las mujerzuelas de sus iglesias, o las harán cautivas de placeres sexuales. Y cuando los veo por televisión, con la soberbia, con el orgullo, y lo peor de todo, multitudes de gente siguiéndoles en sus iglesias. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo puede un pastor
practicar pecado. Este pecado, se me olvida en este momento, el pecado cuando el padre se acuesta con su propia hija o la hermana. Incesto. ¿Cómo puede un hombre estar cometiendo pecado de incesto y aparecer, tener una iglesia llena y aparecer en la televisión como un gran siervo de Dios sin tener el más mínimo miedo? Y las multitudes siguiéndolo y depositando todo su dinero en ellos. ¿Qué pasa? La pregunta que nos hacemos: ¿cómo es que este hombre no reconoce que la Biblia dice que es maldito todo aquel que se acuesta con su hermana o se acuesta con su hija? Hasta que uno lee este pasaje se da cuenta. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No pueden descubrir la verdad. Ellos creen que lo que están haciendo es bueno y que Dios no está enojado con ellos y que como evidencia la gente los está siguiendo. Equivocación. Las multitudes no son las que nos llevan al cielo. El único que nos lleva al cielo es aquel que murió en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo. Una vez vinieron los 70 discípulos vinieron emocionadísimos, venían tan emocionados, tan contentos, y llegaron delante de Jesús y le dijeron: Maestro, hemos visto la gloria de Dios sobre nosotros, los enfermos se sanaban y pasaban tantas cosas extraordinarias, inclusive los mismos demonios se nos sujetaban. ¿Y qué le respondió Jesús a los 70? No os alegréis por todo eso, sino más bien procurad que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No nos engañemos. No son los milagros lo que hace al siervo de Dios, sino es la honestidad, la integridad y la sencillez. Entre más humilde es el siervo, más cerca está de Dios. Entre más soberbico es el siervo, más lejos está de Dios. Sigamos. Quebrantando el mandamiento del Señor. Aquí viene ya. El Vaticano hace alarde de los 10 mandamientos. A ver, levanten la mano aquí todos los que yo creo que casi el 90%, me imagino, de los que están aquí que fueron católicos desde niños. A ver, los que fueron católicos de niños antes de convertirse en evangélicos. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes cuando fueron católicos, cuando niños, cuando estaban haciendo el famoso catecismo? ¿Recuerdan ustedes que les enseñaron los 10 mandamientos? ¿Verdad? Los famosos 10 mandamientos. El Vaticano enseña los 10 mandamientos, pero el mismo Vaticano se burla y pisotea como una bestia salvaje los 10 mandamientos. Y aquí, prueba de ello está aquí, en las beatificaciones, que es el camino que preparar cómo adorar a un muerto. La Biblia prohíbe que adoremos a los muertos. La Biblia prohíbe que consultemos a los muertos. E inclusive cuando se consultaba a los muertos o se veneraba a los muertos en la época del pueblo de Israel, era pagado con la propia muerte. Si alguien en el pueblo de Israel se encontraba que estaba adorando a un muerto o consultando a un muerto y lo descubrían en boca de 2 o 3 testigos, ese hombre tenía que morir. Por cuanto estaba trayendo una gran abominación al pueblo al adorar a un muerto. La Iglesia Católica pisotea ese pasaje de las Sagradas Escrituras y vea lo que hace con las famosas beatificaciones y después las canonizaciones. La beatificación difiere de la canonización en que la primera implica un permiso para venerar localmente restringido, no universal, lo cual es un mero permiso para venerar otorgado por el Papa con restricción a ciertos lugares y ciertos ejercicio litúrgico. Es decir, cuando la persona es beatificada, solo es adorada en su lugar de origen, su país y su región. Por ejemplo, cuando el indio Juan Diego fue beatificado, tenía permiso todos los mexicanos de adorarlo como Dios, pero solo en México, pero todavía no universal, porque solo es un beato. Lo que quiere decir que cuando Juan Pablo II dejó 1183 beatificaciones, quiere decir que en 1183 lugares del mundo en este momento están adorando a 1183 muertos. Después, resulta por tanto ilícito, dice, venerar a los beatos. Lo que estoy sacando aquí es lo que sale en la misma página web del Vaticano.
lo bajé del Vaticano. Dice, resulta pues por tanto ilícito venerar a los beatos públicamente, fuera del lugar por el cual fue otorgado el permiso, o oficiar misa con referencia a él o a ella. La canonización es un precepto del Papa decretando la veneración pública a un individuo por la Iglesia Católica ya en forma universal. Y es lo que está a punto, podría ser en los próximos meses, próximos años. Juan Pablo II lo van a canonizar. Mi pregunta es, ¿tendría algo que ver esto con lo que leímos al comienzo? Volvamos de nuevo a la primera página y recuérdate que regresamos a esta aquí atrás. Es más fácil aquí atrás. No. Ok. Bueno, puedes hacerlo así también, lo más rápido también, como estabas pensando. Volvamos a leer la segunda. Ahí está. ¿Quieren leerlo otra vez? ¿Qué dice? Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora miren el 13. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Y qué dice el versículo 14? Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que... Ahora si vas a la página ya. Quiero decirles una cosa. No sé, ni quiero agregarlo, pero si queremos tener una idea cómo va a ser la veneración a la bestia anticristo, solo mire la vida de Juan Pablo II. Exactamente así va a ser. Imagínese, ¿qué cree usted que pasaría? Primero déjeme terminar el relato. Ya está comprobado, ha salido en las noticias y lo puede comprar donde usted quiera. Juan Pablo II es el único papa en todititita la historia del mundo que se le ha levantado una estatua en todititos los países del mundo. Donde quiera que vaya, al país que vaya, hay una estatua dedicada a Juan Pablo II, incluyendo los Estados Unidos. El día de su muerte, en los días de su muerte, usted miraba la televisión a las multitudes de mexicanos, venezolanos, chilenos, y yendo a la estatua de Juan Pablo II a llorar y adorarle como Dios. Y algunos están pidiendo milagros a esa estatua. Tan impresionante es esto, que el famoso evangelista, de que íbamos a presentar un minuto en esta mañana, pero que en la computadora no lo pudo levantar, pero que lo vamos a dar para que salga ya en la grabación profesional. Tan impresionante es que cuando CNN está entrevistando a Benny Hinn en el Vaticano, le pregunta CNN cómo es que él está allí, y él dijo que hubo una misa especial donde el Vaticano solo invita a los íntimos amigos del Vaticano para la misa de cuerpo presente de Juan Pablo II, una misa que solo los invitados especiales. Entonces, ¿Benny Hinn es íntimo amigo del Vaticano para que haya sido invitado? Mi pregunta es, vamos a ver adelante. El Vaticano aborrece y odia a muerte al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo es que el Vaticano odia a tanto que mató casi 60 millones de evangélicos en la Inquisición? ¿Cómo es que el Vaticano odia a muerte a los siervos de Dios? Sin embargo, considera a Benny Hinn como uno de sus íntimos amigos. Entonces, ¿quién es Benny Hinn? Otra gran interrogante que no tenemos respuestas. Pero en entrevista que estaba dando y que está disponible en su propia página web de Benny Hinn, Vaticano, CNN, búsquelo así. En un programa de TVN, Benny Hinn dijo las siguientes palabras, que en su nuevo templo en Anaheim, en la cual fue levantado
en algunas ofrendas que algunos de ustedes le mandaron. En su nuevo templo de Anaheim, que costó millones de dólares, Benny Hinn dijo públicamente en la televisión que había levantado en su templo 4 estatuas o imágenes para los 4 hombres más grandes y que más ha impactado en su vida. El primero de todos los que mencionó, el único que mis respetos para él, fue para John Hus. El único. Y que si John Hus estuviera vivo, ya le estuviera pegando garrotes a por esta imagen. La segunda imagen que levantó él fue a Kathryn Kuhlman, una mujer que fue íntima amiga del Vaticano y a quien Benny Hinn idolatra, y dice que cada vez que se siente deprimido va a la tumba de su madre espiritual, Kathryn Kuhlman. La Biblia prohíbe que veneremos a los muertos. La segunda estatua, o la tercera, perdón, que Benny Hinn ha levantado es a la Madre Teresa de Calcuta, la cual ya fue beatificada y está a un paso a convertirse supuestamente en santa. Y la cuarta estatua, que lo dijo públicamente, es a Juan Pablo II, en su propio templo. Igual, cuando usted va a las oficinas de TBN, usted va a encontrar una inmensísima fotografía o imagen de Juan Pablo II. Ahora, ¿qué pasaría si la bestia infunde aliento a las imágenes de Juan Pablo II en todo el mundo? ¿Y qué pasaría si las imágenes de Juan Pablo II comenzaran a hablar y a hacer milagros? Recuerde, ha sido en el papado de Pablo II, en el papado de Juan Pablo II, donde han habido las extrañas apariciones. Vírgenes que aparecen llorando, vírgenes que se aparecen en una cáscara de banano, vírgenes que se aparecen en una ventana, en una cortina, en una tortilla, en un sándwich. Sí. Es decir, Juan Pablo II dejó preparado el terreno, dejó preparado el corazón de la humanidad. Es más, la propia iglesia evangélica ha sido contagiada. Recordemos, por ejemplo, que hace semanas, Benny Hinn estuvo en Houston y hubo un líder de aquí del Valle que llevó no sé cuántos buses de gente para ir a ver a Benny Hinn y recibir el espíritu de Benny Hinn. Significa el espíritu del Vaticano. Entonces, ahora entendemos por qué existen tantos evangélicos idólatras, evangélicos que idolatran el aceitito de la santa unción, que si ya no tienen ese aceite ya no se les quita el dolor de cabeza. Evangélicos que idolatran el pañuelito ungido, el cassette ungido. Hubo un predicador corrupto que andaba vendiendo un video que costaba $21, $20 el video más $1 que llevaba ungido, y todos los evangélicos comprando como locos eso para andar ese billete ungido en su billetera, porque el predicador decía que quienes anduvieran ese billete ungido, ese dólar ungido en su billetera, nunca les iba a faltar el dinero. ¿Qué es eso? Superstición. La superstición es el espíritu de la idolatría. Dios condena tajantemente esto en el Antiguo Testamento. Ese espíritu de idolatría, como el de las semillitas de mostaza, que muchas hermanitas, y quién sabe si algunos de ustedes aquí, fueron a comprar la famosa semilla de mostaza para andar en su billetera. Es idolatría. Qué impactante entonces Juan Pablo II, que logró meter la idolatría hasta en la misma iglesia evangélica. Wow, vamos a ver más. ¿Quieren leer conmigo? Miren, aquí está el mandamiento que quebranta la iglesia católica. Aquí está el mandamiento que quebranta la iglesia católica. Pablo dice que con solo que quebrante un solo mandamiento de la ley de Dios, ya se hace hacedor de toda la ley. Ya quebranta toda la ley. Vamos a ver, ¿qué dice? A ver, léanos, dice. ¿Qué dice? Léanos en voz alta.
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. ¿Qué quiere decir imagen o semejanza? Una estatua, una pintura, un retrato. De lo que está arriba en el cielo. ¿Qué hay en los cielos? Los ángeles. Aún ni siquiera de Dios pueden hacer, porque nadie ha visto a Dios. Es más, ni siquiera de Jesús, porque por alguna razón Jesús no permitió que ningún pintor lo pintara. No quedó ninguna pintura de Jesús que diga cómo era Jesús. Así es que ni de Jesús se puede hacer estatua, porque nadie sabe cómo era Jesús. Ni debajo ni en la tierra. ¿Qué es lo que hay en la tierra? Así sea el evangelista más ungido, el papa súper más santo, entre comillas, el hombre más bendecido del mundo, aún ni a él se le puede levantar imágenes. Ni nada que está debajo de la tierra. ¿Qué está debajo de la tierra? El infierno. Todos los muertos. O sea, a los muertos. No se le puede levantar imágenes a los muertos. No puedes hacer santo o beatificar a un muerto, porque al hacerlo estarás quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Y luego dice, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. Por tanto dice, yo hago misericordia por mi hiera a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Vamos. Aquí están lo que significa los nombres de blasfemia. Significado de pontífice. Usted últimamente ha escuchado esa palabra siempre. Pontífice. ¿Dónde está en la Biblia la palabra pontífice? No aparece. ¿De dónde viene entonces el significado de pontífice? Si no aparece en la Biblia, ni aparece en la historia de la iglesia cristiana. Si no aparece en la historia de la iglesia primitiva, entonces ¿de dónde apareció la palabra pontificado? Aquí está lo que dice el diccionario. Lo que dice el diccionario, y dice así: prelado supremo de la Iglesia Católica Romana. Ese es un punto. 2. Sumo romano pontífices. ¿Qué quiere decir sumo romano pontífice? 3. Magistrado sacerdotal que presidía. Aquí está ya el significado verdadero. Magistrado sacerdotal que presidía los ritos y ceremonias religiosas en la antigua Roma. Es decir, era el sumo sacerdote del César. ¿Quién eran los Césares? Los Césares eran tipos endemoniados. Todititito los Césares se creyeron Dios. Todos ellos tenían el espíritu de la bestia anticristo. Y toditito los Césares exigieron adoración para ellos. Y para ellos tenían a su sumo sacerdote, el sumo pontífice, que obligaba a las multitudes a adorar al César. Aquí está la clave de que el Papa es exactamente el falso profeta, exactamente el hombre que va a obligar a las multitudes que adoren al anticristo. Aquí está la clave ya, en el significado del pontífice. Sumo sacerdote romano. Luego vi, versículo 3, por favor lean aquí. Luego vi en la visión que me mostró el Espíritu, Apocalipsis 17:3. A ver, léanlo en voz alta, ¿qué dice? Luego vi en la visión que me mostró el Espíritu de Dios y el ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre un monstruo, una mujer que va sentada sobre un hombre. ¿En qué descansa todo el poder del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana? Sobre el Papa. Dice, va sentada sobre una bestia. Este monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos, eso quiere decir que viene del Imperio Romano. Tenía escrito por todo el cuerpo nombres que ofendían a Dios. Antes de pasar a la siguiente imagen, quiero aclarar, ya salió también en todos los escritos. Joseph Ratzinger, el nuevo Papa, recibió todos los títulos que ni Juan Pablo II los tiene. Entre los títulos que recibió está soberano de soberano, o sea, rey de reyes. Está también pontífice, vicario. Vicario quiere decir, entre comillas, supuestamente, representante de Cristo en la tierra. Su santidad, que quiere decir mi santísimo representante.
Ese es un nombre de blasfemia. Primera blasfemia. No se le puede llamar vicario, porque él no es el representante de Cristo en la tierra. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. 2. Él se le llama su santidad, o sea, mi santísimo representante. Blasfemia. La Biblia dice que no llamé mi santísimo a ningún hombre, a ninguna persona en la tierra, porque solo uno es el santísimo, el que está en los cielos. Soberano de soberano, rey de reyes, blasfemia. El único verdadero rey de reyes y señor de señores es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y los múltiples de títulos que él lleva, dice que llevaba sobre su cuerpo un montón de nombres blasfemos contra Dios. Vamos a verlo. Una bestia roja, nótese, una bestia roja, dice. Ante los hombres es un gran religioso, pero ante el mundo, ante Dios, es una bestia. Identificada por el color rojo. El momento en que él era investido como papa y salía impresionante, como que Apocalipsis lo había visto en ese día. Y vi a una bestia, color rojo, que aparecía ante el mundo, dándose el título de sumo pontífices, dándose el título de sumo sacerdote. Blasfemia, porque solo Cristo puede ser el sumo sacerdote. Aquí tenemos a Ratzinger, este misterioso papa. Vamos a ver un poquito más sobre él. Siguiente página. ¿Quieren leer esta parte de Apocalipsis 17, 1 al 2? A ver, léanlo, por favor. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo: ven y te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre las aguas. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella. Oiga bien lo que dice: los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella, y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su prostitución o fornicación. El apóstol dice que esa gran ramera, para que no quede ninguna duda que se trata del Vaticano, mire la imagen a continuación. Vamos a ver. Vamos. Mire esa imagen. El profeta dice en Apocalipsis 17 que la clave está en que todos los reyes, cuando entran a ella, ya están fornicando con ella, están prostituyéndose. A ver, las mujeres, ¿qué es lo que están viendo en esa imagen? Aquí, esta es la entrada principal. Las delegaciones de los reyes, de los gobernantes, de los presidentes del mundo tienen que entrar exactamente por aquí. ¿Qué pasa? Desde el momento que están entrando, ya están fornicando. Esta es una clave del Apocalipsis. Esta es, para hacerlo un poquito más discreta, representa la vagina de una mujer. Para hacer un poquito más discreto. Y todos los que entran por aquí, dice, con la cual fornican los reyes y todititos los habitantes de la tierra. En el entierro de Juan Pablo II, 4 millones de personas fornicaron por aquí, incluyendo todititos los líderes mundiales, incluyendo el de esta nación, que nos dio una sorpresota a todos. ¿Cómo era posible que un hombre que se dice ser evangélico se arrodillara frente a un muerto? Ni el propio presidente Putin, que llegó y a que supuestamente George Bush ha evangelizado a Putin. Cuando yo miraba a Putin parado ahí, viendo a George Bush, ¿qué habrá pensado George Bush, este presidente Putin? Mira, el que me estaba evangelizando. Porque ni el Putin siquiera se arrodilló. El presidente de Rusia. Están viendo ahí en el sillón de San Pedro. A los 33 días de ser nombrado el Papa,
se sienta en una ceremonia ante los jesuitas y ante el Papa Negro. Una vez que se sienta, ya pueden encender y después la apagan otra vez por efecto de grabaciones que estamos teniendo. Una vez que él se sienta en esa sillón, debemos de reconocer todos los evangélicos un misterio. El misterio de la demoniología. En la demoniología, recuerdan ustedes que hay potestades y hay potestades de demonios que el resto de los demonios se tienen que sujetar a ellos. Y eso lo dice el apóstol San Pablo en Efesios 6 muy claro. Entonces hay una potestad de demonio. Hay dos demonios que están encima de todititos los demonios. Y el único mayor de esos dos demonios, de esos dos principados demonios, es el propio diablo, que le consideran su verdadero padre. Esos dos demonios se conocen como el demonio del falso profeta. Tiene que ser un demonio, un principado de una potestad tan terrible como para que tenga a 90 millones de mexicanos hundidos en la más grande idolatría. Latinoamericanos, centroamericanos, suramericanos, chilenos, argentinos. Y el segundo demonio es el demonio del anticristo. Es el rey que domina sobre las drogas, sobre el narcotráfico, los crímenes y todo esto. Pero cuando se dice en la Iglesia Católica que a los 33 días el Papa se sienta en el sillón de San Pedro, en el momento que se sienta en el sillón de San Pedro, se vuelve infalible. Otra palabra de blasfemia que lleva. Se vuelve infalible. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento ya nadie puede regañar al Papa, ni nadie le puede decir nada, nada, porque él es la máxima autoridad de Dios y solo Dios puede hablar con él y él al pueblo. Ahí está la farsa mentira de los apóstoles modernos. Los falsos apóstoles le quieren hacer creer a la iglesia que ellos son la máxima autoridad de la iglesia y que Dios está sobre ellos y ellos están entre el pueblo. Ese es el Papa. Entonces, antes de esos 33 días, dicen que lo hacen por cuestión de prudencia. En esos 33 días el Papa está en cierta prueba. Va a hacer apariciones en público, va a hacer misa, pero por alguna razón el Papa está ciertamente limitado y los jesuitas están siguiéndolo de cerca. Si él llega a meter la pata antes de los 33 días y llega a cometer un error que puede perjudicar a la Iglesia Católica, ellos tienen la potestad de, entre comillas, hacerlo que amanezca muerto. El caso de Juan Pablo I. Ahora, todo tiene que suceder antes de los 33 días, porque si el Papa llega a los 33 días y se sienta en el sillón de San Pedro, se volvió infalible. Eso quiere decir que el resto de las potestades de demonios, les guste o no les guste, se van a sujetar a él. Ahora, ¿cuál es el misterio del sillón de San Pedro? Una vez más, vamos a apagar las luces y aquí está. Apaguemos aquí. ¿Cuál es el misterio del sillón de San Pedro? Detrás del sillón de San Pedro, y esta imagen ha aparecido hasta en Discovery, detrás del sillón de San Pedro está el monumento a la serpiente antigua, que también le dicen árbol genealógico, y el monumento a la serpiente antigua. En este sillón, los más altos gobernantes, todititos los mandatarios del mundo, son recibidos en el sillón de San Pedro. Por cuestiones de diplomacia, ahora sí, vuelven las luces. Por cuestiones de diplomacia, toditito gobernante, rey o importante, al ser recibido en el sillón de San Pedro, al llegar donde el Papa, tiene que arrodillarse en esta forma y besarle la mano al Papa. Mire qué interesante. Al inclinarse y al arrodillarse, ¿ante quién se está inclinando? Ante la serpiente antigua. Entonces, otra vez viene la gran pregunta. ¿Cómo es que el 24 de abril del año 2000, en un programa de TVN, Benny Hinn dijo que había tenido el privilegio de haber sido recibido en el propio sillón de San Pedro por Juan Pablo II?
Otra gran pregunta, otra gran interrogante, que solo usted tiene respuesta. Pasemos más. El nuevo Papa. Aquí vamos ya sobre este señor, vamos a ir finalizando hacia él ya. ¿Quién es Ratzinger entonces? ¿Acaso un predecesor fiel de Juan Pablo II? Durante el papado de Juan Pablo II fue la mano derecha de Juan Pablo II. Algunos dicen que en los últimos años era él quien dirigía todas las órdenes. Este misterioso papa llamado Benedicto XVI, cuyo nombre significa bendito o el que hereda todos los nombres, también una blasfemia, su nombre mismo es una blasfemia. Benedicto XVI es el mismo hombre que en el año 2000 dio una sorpresa al mundo entero. Nadie imaginaba que este hombre iba a llegar a ser papa. Nadie se lo imaginaba. Recuerdo que cuando salió esa noticia, por alguna razón, yo andaba de gira, encuentro el periódico, agarro todo el periódico, me lo traigo a la oficina y como siempre, cuando arreglan mis papeles, me botan ese documento porque era viejo. Y cuando sale la noticia, corro a buscarlo y ya no lo tengo. El famoso documento del año 2000. Cuando Juan Pablo II va a pedir perdón por los supuestos pecados, sale Ratzinger echando un balde de agua fría. Anuncia en su famoso documento, nadie imaginaba que este hombre iba a llegar a ser papa, y dijo que la Iglesia Católica era la única fe verdadera y que nadie se podía salvar fuera de la Iglesia Católica, que reconocía las otras religiones, pero jamás reconocería a los evangélicos como hermanos ni como hermanos separados, dijo él en su documento. Dijo que si los evangélicos se quieren salvar, tienen que volver a la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica son herejes y son sectas. Ese fue el documento. Tenemos un papa que desde hace 5 años declaró la guerra abierta contra el pueblo de Dios. Wow. Entonces nos estamos llegando a las predicciones de los profetas que hablaban que el anticristo y el falso profeta van a desatar la Inquisición para el periodo de la gran tribulación, más cruel que como la hicieron en Edad Media. Wow, vamos por ahí entonces. Dijo Benedicto XVI en la misa un día antes de convertirse en papa. Esa sí lo vi personalmente viéndola en CNN. Dijo la siguiente palabra. Dijo, el nuevo papa tendrá que ser tolerante con las nuevas religiones. ¿Pero cuáles son las religiones para ellos? El budismo, el hinduismo, los musulmanes, el judaísmo, los mormones, los testigos de Jehová. Pero dijo las siguientes palabras en su misa un día antes. Pero el nuevo papa no tolerará a las sectas herejes. ¿Y quiénes son las sectas para él? Los evangélicos. Entonces tenemos exactamente lo que el Apocalipsis dice, que las dos bestias pelearán, en Apocalipsis capítulo 12, pelearán contra el pueblo de Dios, lanzarán todo su ataque contra el pueblo de Dios, pero no lo podrán vencer porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos. Pero por primera vez sale a la luz esto. Mire lo que dice aquí. Esa determinación, todo lo que a continuación voy a leer, allí está la documentación, específicamente la bajé de la página del Vaticano sobre el nuevo Papa. Mire lo que dice aquí. Esa determinación de hacer frente a lo que considera el camino equivocado le granjeó la enemistad de muchos apodos como el Gran Inquisidor. Wow, sale otra vez la palabra ya, la que se venía hablando como algo insólito. ¿Sabe una cosa? Muchos hermanitos hace años me escribían algunos y me decían, hermano, el Vaticano está preparando la Inquisición otra vez. Y a mí me sonaba como, eso es anticuado, eso ya pasó, eso fue en Edad Media. Estamos en una edad moderna. Pero ahora que acabo de venir de Jalisco y acabo de visitar el pueblo de Jesús María, y me doy cuenta que hay una multitud de pueblos en Jalisco donde domina en su totalidad el Vaticano, donde nuestro pueblo evangélico de esos pueblos sufren como ustedes no tienen idea.
donde los siervos de Dios de Jalisco son hombres, pero hombres de valor. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se convierte en Jesús María, en Arandas o en cualquiera de estos pueblos, el propio cura, desde la misa en público, amenaza públicamente a ese pastor y a esos miembros que se convierten a Cristo y les prohíbe a todos los patrones a que le den trabajo y manda que los aíslen socialmente en su totalidad. Si ahorita que no estaba este Papa ya hay ese espíritu en Jalisco, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos mexicanos? No los que viven aquí, nuestros queridos hermanos mexicanos que viven en México. Ahora que se desate este espíritu diabólico de Inquisición. Ahora entiende por qué tenemos que orar por nuestros hermanos mexicanos. ¿Por qué tenemos que orar por nuestros pastores en México? Porque se avecinan días difíciles para ellos. Mire lo que dice aquí. Una imagen azotada por sus ojos oscuros, que vamos a ver más adelante. Benedicto significa bendito, aquel sobre el que se han invocado todos los bienes. Vamos a ver, ¿sabe por qué? Ese significado, mire, tiene significado Benedicto. Porque ¿sabe qué decía la Inquisición? A ver si alguien puede imaginar, si leyó de la historia de la Inquisición, ¿sabe qué decía? Que si este señor era descubierto siendo evangélico, automáticamente la Iglesia Católica tenía derecho de tomar total posesión de todos sus bienes por cuanto él era hereje. Y recogían todos sus bienes y él era llevado a la hoguera. Mire el nombre. Léalo el significado. ¿Qué dice abajo? Aquel sobre el cual se ha invocado todo. Santo Dios, nos acercamos a la gran tribulación. Tenga Dios misericordia de los que se van a quedar. Sigamos, no, aquí está. Aquí está el hombre, la bestia, tomando el anillo del pacto. Sigamos. Mientras otros señalan en sus ediciones de hoy que el sucesor de Juan Pablo II es solo un pontífice de transición. Interesante. 3 años y resto, cuando grabé este estudio, Crisis en la Iglesia Católica, por alguna razón menciono que no sabemos si Juan Pablo es el penúltimo o el antepenúltimo, pero a lo mejor dije podría ser el antepenúltimo. Quiere decir que va a venir otro papa que va a durar corto tiempo y después es la mera bestia. Y menciono que ese papa entonces sería un papa de transición. En estos momentos tenemos un papa de transición. ¿Coincidencia? ¿Cómo es posible que nombra a un papa de 78 años cuando todos sabemos que será un papa corto? Algo viene planeando, no se sabe, solo el Vaticano y las fuerzas oscuras que dominan allí. Ratzinger, una elección desoladora señala la tribuna del Genieve, la ciudad de Calvino. La prensa helvética en alemán mantiene igualmente el tono de escepticismo y según Blix es una personalidad que suscita, ¿qué dice? Díganlo en voz alta. Profundas inquietudes. Pueblo, alértese. A ver, pellizquense. Despiértense. Cristo viene pronto. Más claro no nos puede estar hablando la Biblia. Vamos a ver más todavía. Es para que los pelos se nos pongan de punta. Quen, su mejor amigo de teología. ¿Quién fue Quen? El famoso cardenal alemán que el mismo Kensinger, el mismo Ratzinger, lo mandó a decapitar teológicamente, o sea, excomulgar de la Iglesia Católica. Mire lo que dice Quen. Primero, esta expresión que lo leí y la puse ahí. Un periodista me llamó la atención y se lo puse, y da la casualidad que el mismo Vaticano la tiene en su página. Un periodista le pregunta: bueno, ustedes dicen que es de un pueblito así de 2,000 habitantes, pero su familia dice que no son exactamente de ahí también. También le dice el periodista, se dice que ustedes podrían traer raíz judía, otra famosa profecía de Nostradamus. Y le dice el periodista, entonces, ¿de dónde es usted? ¿Y qué responde Ratzinger?
¿Cuál fue su respuesta? No sé exactamente de dónde vengo. La bestia que sube del abismo. Sigamos. Cuen se muestra perplejo. Mire, su mejor amigo dice, se muestra perplejo con el cambio que notó en Ratzinger. Uno se pregunta cómo puede ser que un teólogo tan abierto y dotado pueda sufrir semejante transformación y deje de ser un teólogo avanzado en Tübingen para pasar a ser el gran, ¿qué dice? Otra vez el apodo inquisidor. Vamos, siguiente página. Ratzinger podría ser un factor de división en vez de unión para la iglesia, opinó el reverendo Thomas Rees, editor de la revista Jesuita América. Quiero aclarar, según la famosa profecía, un documental que lo recomiendo leer en nuestra página web bolaines.org. Estoy hablando del Papa y estoy hablando de la famosa profecía de San Malaquía y de Nostradamus. En ellos dicen que vendrá un Papa que vendrá a hacer divisiones profundas en la Iglesia Católica para luego preparar el camino a Pedro el Malvado. Este es el Papa que está creando confusiones. Se puede decir que los alemanes, el día que dieron la noticia que había sido nombrado un Papa alemán, se creería que toda Alemania iba a salir por la calle a celebrar y a celebrar porque un alemán había sido escogido como el Papa. Pero al siguiente día toditito los periódicos sacaban, como algunos de los comentarios que leyeron ya de allá de Alemania, 3/3 de la población de Alemania no aceptó la elección. Y menos de 1/3 de los alemanes aceptaron la elección. Su propio país le tiene miedo. Ojo. Mire lo que sigue diciendo este señor. Ello quedó claro, dice, en la plaza de San Pedro, en los momentos posteriores al anuncio de que Ratzinger había sido elegido como nuevo pontífice. Entre los aplausos y gritos de júbilo se escucharon también quejidos y expresiones de asombro. No podían creer alguno. Ratzinger, el hombre que habló descabelladamente contra los evangélicos en el 2000, es el nuevo Papa. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer entonces ahora Benny Hinn? ¿Valdrá la pena seguir de aquí en adelante cómo va a ser su relación con el Vaticano? Porque si sigue siendo amigo de este Papa, entonces ahí sí las sospechas salen a la luz. Vamos a ver la otra página. Los cardenales que eligieron a Ratzinger sabían cuál era su reputación. Ninguno de ellos había provocado opiniones tan intensas y ha sido objeto de tantos debates como el cardenal alemán de 78 años de edad, que desde 1981 fue mano derecha de Juan Pablo II como titular de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Qué dice la última parte? Díganlo en voz alta ustedes. Santo Dios, déjenme porque voy a terminar con un testimonio por ahí. Vamos para allá. Debido a sus puntos de vista rígidos, se ganó apodos como halagadores como el Panzer Cardenal, el Rottweiler, o sea, el perro guardián de la iglesia, y el Gran Inquisidor. El diario italiano se le caracteriza por su, en los diarios italianos dice se le caracterizaba por su mirada sombría. En realidad sería difícil hallar una controversia en la Iglesia Católica en los últimos 20 años en que Ratzinger no estuviera involucrado en una o en otra manera. Es para que los pelos se nos pongan de punta, señores. Escribió hace 6 años John Allen, reportero de la publicación National Católica Register. Vamos a ver a la otra. A ver, lean en voz alta, ¿qué dice? Hay una sorpresa más. Desde que se creó el Vaticano como nuevo Estado, que recuerda que apenas fue en el siglo XX, como Estado independiente dentro de Roma, eso quiere decir que a partir de ese momento cada papa también se convierte en soberano, o sea, rey.
¿Y saben ustedes que Benedicto viene a ser el séptimo de los reyes? Eso salió en las noticias, el séptimo como soberano de Roma desde que se fundó el Estado independiente. Sé que durará corto tiempo. ¡Wow! La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Es decir, va a llevarlos por el mismo camino que Juan Pablo II a las multitudes, pero posiblemente va a morir muy pronto. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Aunque no debemos de descartar una sorpresa también de Benedicto. Lo único que puedo decir, sigue pasando, lo único que le puedo decir es, estamos cerca, pero muy cerca de la venida de Jesús. Solo apáguenme las luces por un minuto. Esta fotografía también la saqué el nuevo Papa de la página del Vaticano. Mire su mirada. Me llamó la atención como a las 2 de la mañana en Houston el viernes pasado. E inmediatamente la bajé porque estaba saliendo apenas fresquita. ¿Qué es lo que ve usted en esa mirada? Mire su rostro. Mire su mirada. Volvamos a encender las luces. Más o menos 4 años. Estoy predicando donde un hermano español, pastor español, al finalizar un domingo en la tarde, se me acercó un hermano peruano. Escuché el testimonio, pero con toda sinceridad le voy a decir, no le dé importancia. Y en estos días dije, ay Dios mío, a veces Dios manda testimonio para que uno le ponga cuidado. El hermano peruano me dijo, en mi célula, dijo, yo me gané al vecino, me di cuenta que mi vecino era peruano también, y me lo gané para Cristo. Pero no fue hasta varias reuniones después que me di cuenta que a quien me había ganado era el hermano del cardenal de Lima, Perú, secretario tesorero del Vaticano. Cuando yo me gano a este hombre y yo me doy cuenta que es el hermano del cardenal, entonces yo le digo a él, wow, ¿y qué me dices de tu hermano el cardenal? Y dijo, hermano, el hermano comenzó a hablar blasfemia contra su propio hermano. Dijo las palabras más horribles que yo haya escuchado. Es un tal por cual, es un miserable, es un desgraciado. Y dijo, ¿por qué hablas tú contra tu propio hermano el cardenal así? Y dijo, ¿sabe por qué? Porque el cardenal, el tesorero del Vaticano, es el hombre más millonario de Perú. Sin embargo, dijo, él sabía que todos nosotros no teníamos que comer para mandarlo a él al seminario, que vivíamos en la más grande miseria en Perú. Y todavía siendo él el cardenal, el más millonario, dijo, de Perú, ni siquiera vino al sepelio de mi madre, que con uñas conseguimos dinero para enterrarla. Y el gran miserable, dijo, el que dice que salva las almas, ni siquiera nos dio un centavo para enterrar a mi madre. El pastor, el hermano le dice, mira hermano, tú no puedes seguir ahora que estás en Cristo con ese odio. Tú tienes que perdonar a tu hermano, aunque sea el cardenal. Escríbele una carta de perdón y yo te ayudo. Dijo, hermano, yo le ayudé a redactar la carta. Y se la mandamos a su hermano, al cardenal, a Roma. Y dijo, 3 semanas después, recibimos la carta. Y si usted quiere, cuando usted quiera, visíteme, hable con el pastor y yo le doy copia de esa carta. Dijo, hermano, la carta viene diciéndole el cardenal a su hermano, le dice que urgentemente renuncie lo antes posible a la iglesia evangélica, porque el Vaticano está preparando la más horripilante inquisición para los futuros años cercanos. Dijo, yo lo leí, hermano, en la carta. Eso fue hace 4 años. No le di importancia. Pero ahora que leemos que el nuevo Papa le llaman como el inquisidor, el heredero de la Inquisición, mi pregunta es, ¿estamos cerca entonces de esto?
Pero hay buena noticia. Toda la horrible, diabólica inquisición que se va a volver a repetir, se va a desatar, pero en el periodo de la gran tribulación. La buena noticia es que los que estemos preparados y los que preparemos el boleto, nos iremos en el jet del Evangelio antes que venga la Inquisición. Lo terrible es para los hermanos que se vayan a quedar, para los hermanos de la prosperidad. Me preocupan las iglesias de prosperidad, pero no solo la prosperidad, iglesias evangélicas aquí en el Valle, como en todo el mundo. Algunas tienen hasta 2 y 3 y 4 años que no les predican un tan solo día que Jesús viene. Me preocupa esas iglesias, porque Jesús dejó clarísimo que son dichosos y bienaventurados aquellos que le estén esperando en su venida. Es decir, la iglesia tiene que esperar su venida. Ahora, no importa, esté preparada o no esté preparada la iglesia, Jesús viene por su iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque Él no puede quebrantar su palabra. Él dijo en San Lucas 21, el cielo y la tierra pasarán, 32, pero mis palabras no pasarán. Esté preparado o no esté preparada. Y esto es lo que me impactó en un tema que tenemos invitados al cielo. El testimonio de este pastor de Chile, que tiene una iglesia de 10,000 miembros, que tuvo la experiencia y que otro día le compartiré, de ir al cielo. El pastor le pregunta, pero Señor, ¿cómo es que tus ángeles están gritando en el cielo? Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, con un entusiasmo tan grande. Y cuando él releva, ¿por qué dicen ya viene? Y el Señor le dice, la iglesia. Entonces él reacciona el pastor, pero Señor, ¿pero cómo va a venir la iglesia? ¿No veis cómo está la iglesia dividida? Están peleándose, están esto. Todos los pastores están hablando de prosperidad, 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 riqueza, cómo hacerse rico, cómo hacerse famoso. Están hablando de todo, pero a nadie le está importando las almas. No se preocupan por nada, ni esperan tu venida. Y Jesús le dijo, no importa, los que son míos sí me están esperando. Y por ello voy. Por favor, inclina tu rostro en estos momentos. Oremos y sobre todo clame por tu propia familia. Clama por tu propia familia. Hay muchas personas, hermanos, muchos hermanos que se han vuelto materialistas, han perdido la noción de la venida del Señor. Hay iglesias que se han vuelto materialistas, han perdido la noción de la venida del Señor, ya no les importa. Andan detrás de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. Andan detrás de los prodigios y los milagros, pero no quieren esperar al Señor. El problema es que hay parientes suyos, hay hijos suyos, hijas suyas que están en este problema. Mientras están orando en silencio todos ahí en su banca, yo quiero hacer un llamado de arrepentimiento en esta tarde. Si hay algún joven o alguna jovencita, algún señor o alguna de las señoras que han venido esta mañana, si alguno de ustedes que está allí en esa banca todavía no está seguro de ser salvo, pero quisiera ser salvo esta mañana, entonces allí donde está en su banca, allí en su banca, solo repita después de mí la siguiente oración de perdón. Allí donde está en su banca. Todo aquel joven, jovencita, señor o señora que quisiera pedir perdón al Señor en esta mañana, solo repita después de mí la siguiente oración de perdón. Por favor, dígalo así. A ver, solo repitan conmigo, solo los que van a pedir perdón y van a invitar a Jesús a su corazón, digan así en su banca. Digan, Señor Jesús, dígalo esta mañana, solo los que van a pedir perdón. Señor Jesús, en esta mañana, a ver, díganos, solo joven, jovencita, señor, señora, diga, en esta mañana, yo te recibo, diga esa palabra, como Señor y Salvador de mi vida. Acepto esta mañana, diga, el perdón de todos mis pecados.
por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Desde esta mañana, Señor Jesús, eres bienvenido a mi corazón y a mi alma. Acepto el perdón de todos mis pecados, diga, por medio de tu sangre preciosa. Ahora, solo los que están pidiendo perdón mientras todos están orando, solo los que están pidiendo perdón y están invitando a Jesús a su corazón, si lo están haciendo, digan 3 veces conmigo la siguiente palabra. Es importante que la repitan todos los que acaban de pedir perdón. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y gracias por recibirme esta mañana, tal como soy. Mientras están orando en silencio, por favor, yo quiero hacer una oración especial y quiero bendecir a todos aquellos que acaban de pedir perdón. Y para ello voy a pedir solo los que repitieron la oración y acaban de pedir perdón e invitaron al Señor a su corazón. Si lo hicieron, levántenme su mano derecha como señal. Solo los que invitaron a Jesús esta mañana a su corazón y le están recibiendo como Señor y Salvador de su vida esta mañana. Si lo hiciste, solo levanta tu mano como prueba, como una evidencia que esta mañana acabas de invitar a Jesús a tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Ahora, con todo respeto, todos los que están levantando sus manos, ¿quieren ponerse de pie, por favor? Solo los que levantaron sus manos. Los aquí adelante. Rápidamente, vengan para acá. Solo los que se pusieron de pie y están invitando a Jesús en esta mañana en su corazón. Vengan para acá. Ahora voy a rogar toda la iglesia se ponga de pie, porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque ahora nosotros somos del Señor. Esa es la ventaja de salir en paz con Dios, que somos hijos de Dios. Yo quiero pedir a toda la iglesia que extienda sus manos hacia acá adelante y vamos a bendecir. Y solo los que están aquí adelante, si desean inclinar de nuevo su rostro, inclínenlo, pero esta vez si repitan en voz alta conmigo esta palabra de bendición. A ver, repitan conmigo, todos los que están aquí adelante, digan así: Señor Jesús, digan, en esta mañana, al estar nosotros aquí adelante, estamos reconfirmando nuestra decisión de recibirte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Desde este día nos declaramos hijos de Dios, conforme a la promesa de San Juan 1:12, que dice así: y a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Desde esta mañana acepto esa promesa y me declaro libre de toda maldición y de cualquier reclamo que Satanás, el diablo, quiera hacer de mi vida y aún de mi familia. Desde este momento somos libres para siempre de todas las maldiciones, porque desde ahora somos propiedad absoluta del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Desde ahora, Señor, bendice nuestras vidas y manda ángeles a nuestro alrededor que nos protejan y nos cuiden en todos nuestros caminos, desde ahora y para siempre. Amén. Ahora toda la iglesia oramos. Amante Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, yo estoy bendiciendo de una manera especial a cada una de estas personas que están aquí adelante, jóvenes, jovencitas, señor y señoras que están aquí adelante. Los bendigo en el nombre de Jesús.